Buenos días, mis amados hermanos. Estamos contentos, gozosos, los que estamos hoy en este lugar para transmitir este pequeño programa para que usted lo disfrute en su hogar. Damos gracias a nuestro Dios la oportunidad que nos da. Yo sé que ya quiere estar usted aquí en este lugar juntos, saludándonos, cantando, escuchando la palabra de nuestro Dios en este lugar, pero unos domingos más y ya estaremos todos juntos, reunidos. Así que el día de hoy los voy a invitar a que cantemos dos alabanzas que va a estar pasando en la pantalla y quiero que con su voz ahí nos acompañe también, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios también para que Él sea el que hable en nuestro corazón, para que medite también en las palabras de la alabanza que vamos a cantar, porque son palabras que realmente nos hacen reflexionar y que todo esto sea recibido como un perfume ante nuestro Dios. Vamos a orar en estas horas. Querido Padre que moras en los cielos, en estas horas te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, el privilegio que nos das de poder estar de pie esta madrugada, de estar contentos, de estar felices y poder llegar a este lugar para poder escuchar tu palabra, para poder cantarte, para poder, Señor, leer tu palabra. Es una gran bendición, Señor, para nosotros. El que este día, oh Dios, nos hayas dado la oportunidad de probar alimentos, de ver a nuestras familias, de contemplarlas, oh Dios, es una gran bendición. Espero que mis hermanos donde estén también gozándose de tus ricas bendiciones, de lo que tú derramas a cada momento y a cada instante. Permite, Señor, que podamos alabarte con esa libertad que tú nos das. Perdona también nuestras faltas, oh Dios, porque somos pecadores ante ti. Y poder estar así limpios, poder llevar, Señor, estas alabanzas y la lectura de tu palabra con esa libertad que tú nos has dado. Señor, haz que tu Santo Espíritu nos llene, que nos enseñe, que, Señor, en estas horas también nos acompañe aquí. Y también a mis hermanos donde quiera que estén. Quédate pues con nosotros y te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios poderoso, es la alabanza que vamos a cantar. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre Rey, siempre oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra.
llenas todo tu Señor, te exaltaremos, porque Rey siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, que canta la creación, llena todo tu Señor, te exaltaremos, porque el Rey siempre, oh Dios. Exaltaremos, porque el Rey siempre, oh Dios, porque el Rey siempre, oh Dios. Siguiente alabanza, solo en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Todo amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mi quito, pues suyo soy.
culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Amén. Así es como dejamos el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que esta mañana sea un momento de muchas bendiciones en la cual ustedes puedan gozarse en la presencia de nuestro Señor. Los invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo y pues que me acompañen con su oído. La palabra de Dios dice así, Mateo 6, 19, 21. La palabra dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los drones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, ahí estaré también vuestro corazón. ¿Es así como dijo el tiempo al pastor? Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar aquí nuevamente en esta mañana gozándonos en la presencia del Señor. Recuerden que dice la palabra del Señor que este es el día que Dios preparó para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que es un día para ser bendecidos y sobre todo estar en la presencia del Señor en esta mañana, pues adorándole, ¿verdad? Llenos de gozo, de alegría, y ver que una semana más el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado y ha sido de veras en nuestras vidas en cada momento, en cada instante, cuando hemos visto que al despertar un nuevo día, cuando vamos al trabajo o vamos a hacer alguna cosa, vamos con las fuerzas, con el vigor, con el ánimo de ser sostenidos por el Señor una vez más cada día. Y no se diga cuando, bueno, estamos reunidos en casa, tomando los alimentos. Es una bendición y es un gozo de veras estar compartiendo con ellos, a veces platicando, a veces orando juntos también. Y es una bendición de veras ver cómo Dios nos sostiene y nos ayuda cada día y a cada momento. Así que, hermanos, reciban un saludo, bendiciones. Y vamos a iniciar ahora, hermanos, un tema muy necesario que veamos, como anunciamos ya hace 2 semanas y la semana pasada todavía. Vamos a iniciar una serie de sermones que vamos a estar viendo precisamente en base a lo que estamos viendo, a este tiempo que estamos experimentando también, donde los cambios se han dado de una forma muy contundente, cambios de toda índole y en todas partes y en todas circunstancias. Así que creo que para la iglesia del Señor no pasa desapercibido que estos cambios también trastocan nuestras vidas y sobre todo aquellas cosas que son realmente necesarias o a veces importantes. Pero ¿qué nos dice el Señor en cuanto a esto, no? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar como importante para que sean necesarios cambios en nuestras vidas? Y eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Bueno, ya vimos en la lectura que hizo nuestro hermano Irving, en Mateo 6, del 19 al 21, vamos a meditar en este texto en esta mañana. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta ocasión. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos estar aquí. Y gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, tu obrar en nuestras vidas y ver cada manera y cada forma en que nos bendices y nos sostienes, Señor, con tu mano de poder. Padre, en esta mañana queremos pedir tu dirección, queremos pedir, Señor, tu bendición y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para que podamos, a la luz de tu palabra, Señor, encontrar ese baluarte y esa palabra que viene a sostenernos, pero como también dice tu palabra,
cuando decíamos el viernes en el estudio, santifícalos con tu palabra es verdad. Y por eso vamos a ella, por eso te buscamos, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, como dijo aquel tu siervo. Así que en esta mañana, Señor, no es la excepción, una vez más estamos aquí para buscarte, Señor, y queremos encontrarte. Queremos, Señor, que en este día hables a nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, bueno, el tema que estaremos viendo el día de hoy, bueno, se titula ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Creo que hoy vamos a ver, como decíamos, en cuanto a los cambios que se necesitan o se requieren llevar, en cada una de nuestras vidas, pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, una de las maneras más simples y normales de organizar la vida, precisamente consiste en darle prioridad a las cosas que no duran. Y también sea que nos estemos a lo mejor comprando un automóvil, ropa nueva, un celular, ahora con la tecnología que parece ser que viene con muchas expectativas y muchos cambios, ahora con las nuevas modalidades que incluso se están dando, los nuevos satélites que acaban de enviar al espacio y una serie de cambios que están haciendo en todas las estructuras. Entonces parece ser que viene la tecnología con nuevas estrategias y nuevas posiciones. ¿Y qué queremos hacer? Pues un teléfono nuevo, ¿no? Papá, cómprame un teléfono nuevo, y si no, vamos a ahorrar para comprar un teléfono nuevo. Y estamos buscando ese tipo de enseres, ¿verdad? Porque creemos que es lo importante. O por qué no decir comprar una alfombra, comprar muebles, o ir más allá de las apariencias y comprar cosas que, hermanos, se han hecho y a veces pensamos con solidez, con buena estructura o técnicas para durar. Pero eso exactamente es lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, y nos dice que nos concentremos en las cosas que verdaderamente duran, en las cosas que verdaderamente son necesarias e importantes en nuestras vidas. Y los versículos del 19 al 21 que leímos ahorita, que nuestro hermano nos hizo favor de hacerlo, enfocan precisamente nuestro sentido de prioridades. Y eso es lo que el Señor está buscando atraer nuestra atención, y señalan que el tener nuestro principal interés en las posesiones materiales, hermanos, no solo hace ver una perspectiva equivocada de parte nuestra, sino que es, hermanos, es un sentido o un decir de necedad, ¿sí? Ya que tales posesiones, como dice el texto, dice, no pueden perdurar. Mas sin embargo, lo de Dios, hermanos, es eterno. Lo de Dios perdura, lo de Dios, hermanos, es indisoluble, lo de Dios, hermanos, permanece para siempre. De hecho, lo dice de la palabra, ¿no? Tu palabra permanece para siempre, ¿sí? Y hermanos, allá en el oriente, precisamente en los tiempos de Jesús, y en referencia al texto que estamos leyendo, una cosa importante de la riqueza de una persona consistía precisamente en comprar ropa fina. A lo mejor a usted le gusta comprar ropa fina, ¿no? Ropa buena, a lo mejor hasta de marca. Pero en aquel tiempo, hermanos, había también ese sentir de que la gente compraba ropa fina, elaborada de la mejor forma y manera. Por eso hay dos textos bíblicos que quiero mencionar aquí. Cuando Giusei, el criado de Eliseo, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Quería sacarle algo de provecho al general sirio Naamán. ¿Se acuerdan que fue Naamán el que fue sanado por Eliseo? Porque le dijo que tuviera que hacer algo para hacerlo, porque este hombre estaba enfermo de lepra. Y entonces fue al profeta, y entonces el profeta le dijo lo que tenía que hacer, y fue sanado. Entonces este criado, pues entonces llega y hace la petición cuando este hombre, después de ser curado, y entonces, siguiendo las instrucciones de Eliseo, le pidió, hermanos, un talento de plata, y fíjense, y le pidió además 2 vestidos de gala nuevos, ¿sí? Eso fue lo que pidió el Ciro. Entonces, ya había ese tipo de situaciones de comprar y de adquirir ropa buena. Y también, ¿se acuerdan de ese otro pasaje? El que mencioné primero es Primera de Reyes 5:22, y el segundo pasaje es de Josué 7:21. Una de las cosas que tentaron acá, precisamente, fue eso. Dice el texto que para que este hombre cayera en esa situación de pecado, le atrajo algo,
y fue precisamente un manto hermosísimo de Sinar lo que atrajo su atención. Entonces para él fue valioso, lo tomó y lo escondió. Y entonces fue una situación que trajo consecuencias posteriormente. Pero tales cosas, hermanos, eran indignas de que se hicieran consistir en ellas el tesoro de una persona. Mas sin embargo así lo hicieron, y no nomás ellos, algunas otras personas han caído en ese tipo de situaciones, y hoy en día no es la excepción de que nosotros también tengamos incluso ese sentido de buscar ese tipo de valores o ese sentir de requisitos necesarios para que podamos incluso continuar, subsistir o seguir adelante. Hermanos, dice el texto que la polilla pues las podrían destruir. Ese valor y esa belleza que pudieran adquirir este tipo de cosas, hermanos, desaparecen o pueden desaparecer totalmente. Pero ¿por qué, hermanos? Porque no eran posesiones duraderas. ¿Sí? Entonces, hermanos, a manera de introducción estoy mencionando esto, pero también es ver, hermanos, que los valores muchas veces rigen la conducta. Los valores que tenemos muchas veces rigen la conducta. Entonces, los ideales griegos en aquel entonces de lo bueno, lo justo y lo verdadero, hermanos, habían sido olvidados en aras de lo agradable, ¿sí? Lo placentero, lo atractivo. Ese era el sentir en aquel entonces, de que habían cambiado ese sentido de los valores y ahora se buscaban las cosas efímeras, y entonces era una atracción esto, y bueno, a la postre iba a traer consecuencias. Pero hablando de la santidad, hablando de la fidelidad, del servicio, hermanos, que son propios de la fe cristiana, no se consideran en los senderos de la vida muchas de las veces, porque realmente a veces ha habido esa situación y esa tendencia de que no es valioso, no es importante, no es trascendental como para estar ahí metidos en estos aspectos o en estos valores, como decía, la santidad, la fidelidad y el servicio, porque, hermanos, no le damos ese valor que debiéramos hacerlo. Y muchas veces los hombres se conducen de acuerdo a lo que se valora a veces en la sociedad contemporánea. En aquel tiempo así pasaba. Por eso el Señor, cuando menciona estas palabras, de hecho este pasaje que estamos tocando es parte del Sermón del Monte. Ahí empieza en el capítulo 5 y estamos ahorita en el capítulo 6, versículos 19 al 21, hasta el capítulo 7. Son 3 capítulos bien interesantes que hablan precisamente de los valores del reino. Y tocando este punto aquí el día de hoy, estamos precisamente viendo que el Señor percibió precisamente que los hombres de su tiempo vivían para adquirir un vestuario vistoso, para acumular en sus graneros y atesorar en sus hogares, y era una tendencia de hacer esto, y descuidaban los valores más importantes, necesarios en la vida. Por eso Él llega hablando de esta forma, de esta manera, para que considere que a eso que están considerando valioso, importante, podría desaparecer, podría ser quitado en cualquier momento, ¿sí? Por diferentes cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, hermanos, a veces actitudes similares como lo que el Señor decía, el día de hoy también lo estamos viviendo. Sin embargo, hermanos, la pirámide social en la que nos ha tocado vivir deja para pocos, fíjense bien, que viven en la cúspide muchas de las veces las posibilidades de acumular bienes materiales, y provoca en una gran capa de la sociedad a veces resentimientos sociales, frustraciones y sentido de impotencia al no poder adquirir lo que la sociedad considera de origen como origen de la felicidad. Y esto, hermanos, quiere decir que hoy en día, mire, vemos a veces, o a lo mejor usted ha conocido, yo he conocido personas que tienen dinero, y sí, han acumulado riquezas en gran cantidad. Por decirlo así, tienen a lo mejor bodegas ahí repletas de dinero, cajas fuertes, bancos con grandes sumas en las cuentas. Y bueno, no tienen ninguna dificultad y pueden adquirir y pueden hacer muchas cosas porque tienen ese recurso económico, ¿sí? Y entonces la gente pobre, la gente que no tiene, pues al ver eso a veces pues como que se frustra, ¿no? ¿Cuándo va a poder comprarse un teléfono, no? Apenas tenemos aquí uno que ahí está, ¿no? Pero baratito y todo eso, pero tener uno acá de G5 y todo ese tipo de cosas, hermano, imagínense. No sé mucho de tecnología ni de marca, pero sí me imagino esos grandes equipos que están surgiendo el día de hoy.
Pero ¿cuándo lograremos comprar uno, no? Y a veces como diciendo, bueno, pues soy pobre, no tengo, ¿no? Pero hay gente que no ve bien ese tipo de cosas y entonces empieza a haber situaciones ahí donde hay resentimiento, donde hay cuándo voy a tenerlo, cuándo voy, y entonces se enfoca en que quiere poseer algo de eso también. Y a lo mejor no, porque no puede, entonces crea otro tipo de sentimientos y de situaciones. Entonces, hermanos, por eso a veces los valores nos damos cuenta que rigen la conducta, porque sí es cierto, eso suele suceder y pasa de una forma pues muy evidente el día de hoy. Y esto es lo que queremos ver el día de hoy, hermanos, en cuanto a cuáles son tus valores. ¿Cuáles son tus valores y por qué necesitamos verlos a la luz de la palabra en esta mañana? Porque quizás es necesario que haya cambios en los valores a los cuales le has dado una importancia el día de hoy. Entonces, no obstante, por eso vemos aquí nuestro Señor Jesucristo afirma, hermanos, la insensatez de acumular riquezas y enfrenta aquí a los discípulos con los valores que tienen de veras sentido de eternidad. Y no están sujetos estos a los vaivenes de este mundo. Y por eso cuando Él les habla precisamente de que esta vida de ellos fue testimonio de lo que anidaba en su corazón. Porque ellos tenían incluso inquietudes como tú y yo las tenemos el día de hoy. Pero ahí estaban siguiendo a Jesús. Y era necesario que estos valores que ellos tenían, en los cuales ellos habían permeado su vida en ese entorno en el cual vivían, hermanos, Dios lo sabía, Dios tenía conocimiento de ello, y entonces era necesario que el Señor, al ver esto ahí en su corazón, porque Él conocía a todos, entonces esto, hermanos, el Señor buscaba que fuesen cambiados. Por eso vamos a ver en primer lugar, hermanos, el primer punto, a la luz del pasaje. La prosperidad, fíjese bien, en el tiempo es un obstáculo. La prosperidad cuando se busca en cualquier tiempo, desde aquel entonces hasta nuestros días, puede llegar a ser, hermanos, o puede llegar a constituirse en un obstáculo para el desarrollo de la gente común, para el crecimiento de personas en cuanto a su formación. No se diga en la vida del cristiano. En la vida del cristiano, ¿sí? Muchas veces buscar la prosperidad antes que las cosas de Dios, porque estamos hablando del reino de Dios, hermanos, puede llegar a ser un obstáculo. Y quizás en este momento esté siendo en tu vida un obstáculo esto. Por eso, hermanos, una de las cosas que vemos a la luz del pasaje y por lo que dice el Señor, ¿sí? Un próspero ciudadano judío se caracterizaba precisamente por un vestuario hermoso, ¿sí? Era característica. Los rabís, los maestros, los fariseos, los que estaban ahí en la cúspide del sistema de gobierno religioso, que en aquel entonces, hermanos, era propio que cada uno de ellos vistiera con un porte que dejara ver su investidura como persona que era en la élite en la cual él se movía. Entonces, vestían vestuarios hermosos, y además de eso, no se diga de aquellos mismos judíos que siendo odiados por su pueblo, ¿por qué? Porque se habían vuelto al sistema romano y ahora eran personas que estaban puestas ahí para cobrar impuestos, y hermanos, eran personas que estaban acumulando riquezas también por este medio. Por lo tanto, muchos de ellos, o muchos ricos, o mucha gente del medio, o otras personas también, hermanos, incluso tenían graneros rebosantes, y además acaudalados tesoros que ahí estaban, ¿sí? Dándole ese sentido de identidad, por decirlo así, a una persona. Y en eso ellos cifraban precisamente su felicidad. Ahora, hoy en día también, hermanos, persisten valores similares que rigen la conducta de los hombres, y se reconocen en otros la belleza y la calidad de su vestuario, porque bueno, ¿verdad? Aquí tenemos hermanos que ahora vienen bien vestidos, ¿no? Aquí nuestro equipo vienen. Una vez nuestro hermano decían en su estudio, ¿no? Que cuando él iba a estar aquí ahora que estamos haciendo esto de esta manera, él dijo la primera vez que vino, pues no muy bien vestido, dijo, pues ¿cómo? Tengo que ir delante del Señor bien vestido como debe ser, ¿no? Como debemos estar. Y hermanos, bueno, buscamos incluso ponernos los mejores vestuarios, ¿sí? Y bueno, pues es lo que poseemos, son los bienes que tenemos, y posiblemente sea el capital que
que a lo mejor también pudiera ser que tengamos ahí en las cuentas, ahí en nuestros tesoros, ¿no? ¿Quién no tiene una cuenta por ahí? ¿Y qué está pensando que esa cuenta que siga creciendo, que siga acumulándose? Y estamos también en esa tendencia de ir ahorrando un poquito y un poquito y un poquito más. Bueno, pero hermanos, que no llegue a ser esto una forma donde estés basando tu seguridad o estés basando tu felicidad, porque entonces empiezas a caminar un camino erróneo y eso no va a ayudar. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un obstáculo y entonces más adelante, sin darte cuenta, vas a estar viviendo una vida que no es la que Dios quiere que vivas. Tal parece que a veces el día de hoy, hermanos, un amplio y fino guardarropa, ¿sí? De abundante riqueza, jugosas inversiones que tienen asegurar la felicidad, porque a veces hay gente que así lo hace, ¿no? Se la pasa invirtiendo en los bancos vez tras vez, con el fin de ganar jugosas recompensas en los réditos y todo eso. Pero hermanos, el tener bienestar material a veces es algo en el cual invertimos nuestro tiempo, a veces nuestra capacidad, porque sí es cierto, a veces hasta la vida se nos va en ello, ¿sí? A veces podemos estar dejando muchas cosas valiosas de la vida encausadas en ese fin y en ese propósito. Pero hay que percatarse, hermanos, sin embargo, de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en esta mañana en su palabra. Los bienes materiales, fíjense bien, están sujetos a la labor devastadora de lo que corrompe y de lo que destruye. Y aquí menciona el óxido, el orín, y luego los ladrones, ¿verdad? Que llegan y hurtan también, ¿no? Bueno, recuerdo ahorita y menciono este asunto por ejemplo, de este hombre que tenemos aquí, que es uno de los ricos de la ciudad, este hombre de ahí de Aguacaliente. Yo recuerdo hace tiempo cuando él, bueno, pues es una persona millonaria y con muchos recursos y todo eso, y tenía a su esposa, pero esta esposa, hermanos, fue tocada por la enfermedad, y hermanos, toda su riqueza no le ayudó en nada. ¿Por qué? Porque lo que él creía que podría ser lo importante para salvaguardarse de cualquier cosa, en un momento no le sirvió, no fue de mucha ayuda. Entonces, por eso aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo prohíbe a los discípulos la prosperidad. No es que Dios no quiera que tú y yo prosperemos, no, Dios quiere que estemos bien y que tengamos, sí, que tengamos las cosas, pero que no ocupe eso el primer lugar en tu corazón. Eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y podríamos decirle, desagrada el que poseas tú un vestuario de calidad. No, tampoco. Tú puedes vestirte, tener vestuario de buena marca y de buen estilo, y puedes portarlo regiamente como puedes hacerlo, ¿sí? Pero él dice que estos bienes y en abundancia, y si fueran fuertes, capitales, pero que no lleguen a ser el valor más importante en tu vida. Eso es lo importante, porque entonces va a llegar a ser un obstáculo que va a estorbar tu relación con Dios, tu relación con los demás, y sobre todo en ti mismo, tu paz, tu interior, tus sentimientos, tus emociones. Por eso le preocupa el corazón le preocupa al Señor de tu vida, de la de estos discípulos. Entonces el corazón muchas veces atiende los valores que rigen la vida, y entonces ahí es donde a veces se sienta su base. Pero el sustento de la felicidad, hermanos, y de la tranquilidad del alma, solamente lo puede dar Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque entonces, cuando vemos aquí que lo temporal se sobrepone sobre lo eterno, entonces va a ser un obstáculo en tu vida. Por eso el Señor, hermanos, da a sus discípulos una visión diferente, ¿sí? Una visión diferente de su vida y el sentido de la misma. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio de lo que él tenía de parte de Dios para darse a conocer. Y que entonces vieran ellos que lo que era importante, lo que era esencial, era lo que Dios decía para el bienestar del hombre, para el bienestar de su corazón y de su alma. En segundo lugar, vemos aquí que se debe atesorar lo indeleble. Se debe atesorar lo indeleble, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que perdura, lo que permanece, lo que no se borra, lo que no cambia, lo que es duradero, ¿sí? Se debe atesorar lo indeleble, ¿sí? Nuestra visión actual, hermanos, de atesorar puede ser, fíjense bien, la belleza de un vestuario que puede ser abatido por la labor de la polilla, porque, hermanos, me ha tocado a mí, ¿verdad? Por ahí en una ocasión dije en un sermón, ¿no?
Hay veces que guardamos cosas, tantas cosas en casa, y nos vamos al ático o nos vamos por allá a la bodega, al cuartito, y ahí tenemos cajas llenas de cosas. Y no se diga ropa también. ¿Verdad? Que hermanos tienen a lo mejor meses que no nos la ponemos, o a veces a lo mejor hasta años, no sé. Y cuando queremos ir a ponernos aquel suéter bonito que compramos, que era muy bonito, entonces vamos y lo sacamos, y entonces ¿qué pasa, hermanos? El suétercito tiene un agujero. Pues la polilla, el gusanito, el insecto que anduvo ahí, se metió y entonces hizo de las suyas. Y ese bonito vestuario que teníamos y que habíamos atesorado y guardado para no se deteriorara, resulta que se dañó. Hermanos, pueden ser abatidos estos materiales, incluso hasta el día de hoy lo podemos percatarnos de ellos. La abundancia de un granero por el gusano y la rata, hermanos, que corroe y se come todo. Esos animalitos son tremendos y los granjeros, hermanos, batallan mucho con este tipo de cosas, ¿no? Y a veces para acumularlo hay ese tipo de problemas, ¿no? La riqueza de un tesoro, hermanos, por quienes hacen a veces boquetes en las paredes, ¿sí? Saben abrir candados, saben violar cerraduras, saben desbloquear las alarmas. Hay gente que se dedica a eso. Y tú puedes tener un tesorito ahí guardado en tu caja fuerte, ¿no? De repente puede pasar que llega alguien, lo toma y entonces no tienes nada. Gente que se apropia de las riquezas ajenas. Suele pasar, hermanos, suele pasar. A lo mejor a ti te ha pasado. Y nos damos cuenta que lo que queríamos valioso y que teníamos bien atesorado se perdió en un instante. Entonces, hermanos, tenemos que atesorar lo indeleble, lo que es necesario, importante en la vida del cristiano. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. No se te olvide eso. Sí. Dios nos sustenta, Dios nos cuida, Dios nos viste, Dios nos sostiene, Dios está con nosotros. Y hermanos, eso es algo perdurable, eterno, y que está para nosotros en este momento, en este instante. Por eso, por inmensa que parezca una fortuna, hermanos, y segura la vida de quienes en ella confían, puede ser abatida hasta el polvo por el impacto de una economía a veces desequilibrada, una inflación, una devaluación, o incluso, como el día de hoy estamos viviendo, una pandemia. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que en este momento, hermanos, tenía sus ahorros, y ¿qué ha pasado? Por estar en casa, por no trabajar, por haber perdido el empleo, se ha ido desvaneciendo todo ese pequeño tesoro que se tenía, y entonces vino a afectar, vino a trastocar los valores que se tenían en base incluso en este aspecto de las riquezas. ¿Quién puede sentirse seguro entonces en medio de la anarquía a veces económica en que vivimos también? Porque a veces también pasa esto, hay países que están pasando por esta situación. No obstante, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseña a los discípulos que hay valores que nos siguen a ti y a mí hasta la eternidad. Valores que realmente perduran y son importantes. Que, hermanos, no caducan con el tiempo, ni sufren el impacto de las crisis sociales. Hay valores importantes que no están sujetos a la labor devastadora de la polilla, o de esos insectos, o de esos óxidos que, hermanos, llegan y afectan estas cosas que a veces tenemos ahí. Pero, hermanos, las cosas de Dios son tesoros celestiales que Jesús nos exhorta a que acumulemos, ¿sí? Y que cultivemos de una manera permanente, porque eso es lo que perdura, lo que es necesario. Por eso te decía al principio, ¿dónde está tu corazón? Es el tema de hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus valores en este momento? ¿Hasta qué punto has puesto tu corazón en todo ello? Quizá todo esto, sin darte cuenta, te ha llevado a tener momentos a veces difíciles donde tu preocupación está alcanzando niveles tan altos porque tu interés y tu sentir está puesto en alguna cosa que tú tienes ahí guardada y que es un tesoro valioso para ti. Por eso, hermanos, el Señor hace una referencia con aquel pequeño insecto, porque dice que con la tosudez de la hormiga que elabora pacientemente y sin descanso, así debe uno ser también de tenaz, persistente en las cosas que verdaderamente debemos de acumular, porque es lo que permanece, lo que dura, lo que no se trastoca. Y estas son las cosas de Dios. Y estos valores, hermanos, pueden ser considerados como la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo veamos a la luz de su palabra, que los tesoros que realmente debemos verlos
como importantes son los que realmente necesitamos, en los cuales se necesita poner toda nuestra atención. Y como decíamos al principio, valores como estos que en algún momento he mencionado, y hoy lo voy a mencionar otra vez, ¿sí? La santidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor, la paciencia, la benignidad. Y esto lo encontramos ahí porque el apóstol Pablo lo subrayó tajantemente acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando estos valores, hermanos, llegan a permear en la vida y el corazón de la persona, créame que son valores que perduran, valores que tocan vidas, valores que te sostienen, valores que, hermanos, te dan ese vigor y ese ánimo y ese aliento para que puedas ver lo que te sostiene, lo que está contigo y está ahí en tu corazón, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso la acumulación, hermanos, de estos bienes es acción inteligente. ¿Por qué, hermanos? Porque representa el cambio en la vida. Dedícate a buscar esto y tú vas a ver realmente los cambios que se empiezan a producir, porque esto es siembra con visión de eternidad. Cuando tú buscas esto y lo sostienes, lo tomas y lo guardas, hermanos, estás tratando con asuntos eternos, porque estás poniendo tu visión en lo eterno, en lo de Dios. ¿Por qué? Porque cultiva los valores de nuestro Padre Celestial y reconoce, hermanos, y procura Él al mismo tiempo el bienestar del alma de sus hijos. Vale la pena, hermanos, de veras desvelarse. Vale la pena malpasarse. Vale la pena sufrir, ¿sí? En base a esta dimensión. Porque cuando tú le dedicas ese tiempo a todo esto, a estos valores, hermanos, vale la pena. A lo mejor que no dormiste porque estabas estudiando qué significa la fe, qué significa la paciencia, qué significa, para entonces atesorarlo, guardarlo y entenderlo, para que entonces también tú lo emerja en tu corazón como un valor valioso que te va a sostener y te va a ayudar. No solamente vas a bendecir a mucha gente también, ¿sí? Porque aquel que ama y vive con su corazón sostenido precisamente por el gozo de saberse un hijo de Dios, está formando en él un carácter indeleble, o sea, un carácter imborrable, porque va a ser la evidencia de lo que tú estás asimilando en tu corazón como valores que sostienen, valores que perduran. Y esto es lo importante, hermanos, que puede traerte la prosperidad espiritual principalmente, que es la que necesitamos, esa prosperidad que necesitamos. Y, hermanos, a veces como cristianos no hay que negar esto, a veces andamos con la capa caída, a veces con el rostro desencajado, porque, hermanos, nos estamos dando cuenta que estamos siendo afectados por las cosas en nuestro entorno, y no tenemos lo importante y lo valioso en nuestro ser, ahí en el fondo de nuestro corazón, para estar parados y sostenidos por lo que hemos atesorado, ¿sí? Y a veces repercute, hermanos, al hacer esto, en que si lo hacemos, si lo buscamos, si lo anhelamos, hermanos, entonces va a haber bendiciones de veras, no solamente ahora, sino también las que obtendremos, porque son valores eternos. Por eso el Señor está enseñándole a los discípulos y les insta a que han de encauzar todas sus energías en esta perspectiva de eternidad, ¿sí? Para que ellos entonces hagan su mejor esfuerzo y por formarse un carácter cristiano que no se abate por las adversidades que minan a veces los bienes materiales. Ese es el cristiano, la clase de cristiano que Dios quiere ver cuando opta por buscar este tipo de valores. Por eso atesorar, hermanos, un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo, quien dice el texto que siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Y esa es la bendición que tenemos el día de hoy. Hemos creído en Cristo y hemos visto, hermanos, la bendición de haber creído en Él. Por eso es sendero que hemos de seguir en nuestras vidas, porque, hermanos, es la voluntad de Dios que tú y yo busquemos el reino del Señor, porque es medida sabia que ha de repercutir en la vida eterna. Y una tercera cosa, hay que decidir poner el corazón en las manos de Dios. Hay que decidir hoy poner el corazón en las manos de Dios. Por eso te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en esta mañana? ¿Qué tienes atesorado en tu corazón?
Y yo te invito en esta mañana para que tomes la decisión de poner tu corazón en las manos de Dios. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Creo que es lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿sí? ¿Dónde está tu corazón? Por eso al meditar en el pasaje de esta mañana, hermanos, nos parece indubitable, o sea, indudable, la sabiduría de la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, sabemos que es su voluntad el que atesoremos bienes del Espíritu, valores de fe. Y sin embargo, hermanos, podremos cambiar el derrotero de nuestra vida, ¿sí? A fin de que nos conduzcamos de acuerdo a esta enseñanza. Creo que hoy es la oportunidad de hacerlo. Y te invito para que lo consideres en esta mañana. Sí es cierto que es una lucha permanente, ¿sí?, por el constante bombardeo que tenemos el día de hoy en este mundo que estamos viviendo, porque, hermanos, de veras, ¿sí? Precisamente ayer, haciendo un análisis, estaba viendo la televisión, y a veces hago este tipo de situaciones ahí cuando veo programas ahí con ese tipo de intención. Bueno, después les voy a hablar un poquito de esto, pero por ejemplo, estuve viendo un programa, y en ese programa, en los anuncios, ¿sí?, hermanos, un anuncio de un producto se pasó con una intensidad asombrosa, ¿sí? Hasta 2 veces en los bloques de anuncios el producto fue anunciado con una intensidad tremenda, a tal grado que terminas mencionando el producto inconscientemente, lo tienes en tu mente y en tus labios, y lo mencionas, ay, ese producto, porque te bombardearon así de una forma tan intensa que entonces al rato sales a la calle, pasas por el Oxxo, por la tienda, y entonces vas y compras ese producto, porque te dijeron con una intensidad las cosas que entonces empiezas a veces de esa manera a adquirir valores por algo, ¿sí? Pero, hermanos, de veras, en el que muchas veces, a veces, no se diga solamente eso, sino qué decir a veces de las conversaciones con los amigos. Hay veces que tenemos conversaciones entre amigos, o a veces en la familia, o a veces lo que se mira en los medios de comunicación, como decía hace un momento, y no hacen más que proyectar a la nada el prestigio, la belleza ficticia y el placer como los motivos de la felicidad, porque eso es lo que pasa, eso es lo que hacen. Realmente, a fin de cuentas, toda esa promoción de todo lo que se anuncia, hermanos, termina en la nada. Termina siendo lo que no te va a ayudar en un futuro, ni te está ayudando en tu propia vida en este momento. Hay un eslogan que ponen incluso ahora lo ponen en los programas, ¿no? Y dice, este programa puede causar adicción, violencia, vocabulario, en fin, y son 4 cosas las que mencionan ahí. Y es curioso que ponen este tipo de advertencias, pero ¿saben una cosa? La gente, a pesar de la advertencia, se enfrascan en los programas y lo siguen viendo. Y al rato ahí están adictos a una situación, ¿verdad? Y consideran incluso lo más importante. No se diga a veces telenovelas, todo este tipo de cosas, porque es algo que ahí está permanente y es hasta valioso, llega a ser hasta valioso. ¿Por qué, hermanos, entonces asumir en nuestra vida estos valores espirituales que Dios nos dice en esta mañana, que nos deben de convertir en signos del reino de Dios? Y esto, hermanos, cuando lo hagamos así, creo que va a molestar la conciencia de mucha gente en la sociedad, porque a la medida que tú tengas todo esto y lo compartas y les digas a la gente lo que es importante, la gente a veces te va a rechazar. Decíamos esto el viernes en el estudio. Vamos a ser odiados, aborrecidos por la gente. Mas, sin embargo, hermanos, Dios dice que es lo más importante. Entonces tú y yo tenemos que considerarlo a la luz de la palabra del Señor, porque si Dios quiere que veamos esto y busquemos esto en el reino de Dios, pues entonces eso es lo importante. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dejar nuestro corazón en las manos de Dios? Amando su reino por sobre todas las cosas. Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estaremos dispuestos a dejar nuestro corazón en las manos de Dios el día de hoy? Yo te invito para que lo consideres, porque el Señor Jesucristo fue quien dijo que donde está nuestro tesoro, ¿qué dice? Allí está nuestro corazón. Así que considerémoslo, hermanos, en esta mañana, a fin de que surjan nuevos cambios, ¿sí?, nuevos valores en nuestro corazón, para que no sea hallado amando
más los bienes en este mundo, que hermanos nos dan seguridad ficticia, a los bienes del reino de Dios. Y quiero terminar, hermanos, diciendo que por eso cuando Dios nos habla acerca de este tiempo de decisión, de que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la conducta, hermanos, que muchos a veces nos movemos, no nos movemos, perdón, en ese testimonio que debíamos de dar a la luz de la palabra de Dios. Y a veces pudiéramos ser que quedamos en el olvido o quedamos relegados o rezagados porque no tenemos como un baluarte lo que puede ser importante para mí y también para que los demás lo tengan. Tenemos que sacrificar esos bienes, hermanos, que tenemos por los bienes del reino, porque estos bienes de este mundo, hermanos, realmente haciendo una comparación, tenemos que considerar que esto es lo menos importante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, entonces estamos comportándonos con la insensatez de estar olvidando al Señor. Y Él nos manda, hermanos, que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Entonces, el pueblo de Israel aprendió a cultivar el espíritu esforzado de trabajo al observar, como decía al principio, la labor de este pequeño animalito, de esta hormiga, ¿sí? Que era obstinada y con una tendencia de laboriosa, de esfuerzo, ¿sí? Vemos este insecto. Yo a veces he visto esto, ¿no? Me ha tocado verlo por curiosidad. Y veo una hormiguita, hermanos, que va con una hoja del tamaño de una vela, como si fuera un Titanic, ¿no? Y ahí va. Pero lleva la hoja, la voltea, incluso como me imagino como que va hasta rodando con el viento. Pero ahí va, con la hoja a cuestas y duro, perseverando hasta llegar allá. Por allá veo que alguien por ahí le ayuda, pero veo su tenacidad, su empeño y su deseo de hacer algo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a servir para el verano, esto es lo que le va a servir para protegerse, esto es lo que le va a servir para ayudarse a la colonia donde ella pertenece. De veras que laboriosos son estos pequeños insectos. En la vida que tú y yo hagamos, como el ejemplo que usa el Señor de estos insectos, tengamos esa tenacidad para buscar los valores importantes que sean de bendición para nuestra vida, que nos ayuden para sostenernos en este tiempo que estamos viviendo. Por eso es el ejemplo que ha de persistir hasta el día de hoy, hermanos, en que la pereza, el desánimo, la fragilidad del carácter parecen marcarnos a veces de tal manera que abandonemos con extrema facilidad la formación de un carácter cristiano, ¿sí? De esos valores espirituales que tengan una dimensión de eternidad. Hermanos, es tiempo de que tomemos la decisión de poner nuestro corazón en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estos valores también, hermanos, van a repercutir en el tiempo presente. Van a acarrear prosperidad a nuestra vida, principalmente la espiritual, cuando amemos, cuando perdonemos, cuando restauremos, cuando nos reconciliemos, cuando sirvamos, cuando estemos viviendo con gozo cada día, cuando tengamos esa paz en el corazón que es necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y lo que es más, cuando seamos también benignos, bondadosos y personas pacientes, mansos, templados, con ese tipo de valores que enriquecen la vida, ¿sí? Así que un desafío, hermanos, para el día de hoy sería, y bueno, yo le invito para que usted lo repita ahí en casa, y podríamos decir esta mañana juntos: Señor, ayúdanos a tener como ilusión, sueño y proyecto de vida esta acumulación de tesoros espirituales que cambien y fortalezcan nuestra vida presente y futura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo repito: Señor, ayúdanos a tener como ilusión, sueño y proyecto de vida esta acumulación de tesoros espirituales que cambien y fortalezcan nuestra vida presente y futura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta a la luz de tu palabra que, siendo honestos, hemos, Señor, acumulado valores innecesarios, a veces materiales, y de una índole, Señor, que a veces realmente en nuestra necedad y en nuestra
forma de pensar, Señor, todavía apegada a las cosas de este mundo, Señor, nos damos cuenta que en ocasiones son barreras que ponemos ahí para vivir una vida, Señor, diferente, una vida que te agrade, una vida que, Señor, tenga un verdadero propósito. Y estamos envueltos ahí, Señor, todavía teniendo enfocado nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos a eso que es, Señor, que no es permanente. Y que no hemos buscado con verdadero anhelo, Señor, lo que es verdadero, Señor, lo que es perdurable, que son los valores que tú tienes en tu palabra, Señor, para que nuestra vida realmente tenga cambios verdaderos, cambios que realmente, Señor, sean evidentes para uno mismo, pero también para ser de bendición a otros, Señor. Padre, ayúdanos para que nuestro corazón pueda estar en el lugar correcto, pueda estar en el lugar donde los valores, Señor, permeen de esa manera, que, Señor, sea un lugar de un rico tesoro, que surja de un corazón que ha atesorado lo valioso, porque solamente lo que hay en nuestro corazón perdura, permanece. Pero cuando nuestro corazón no está en el lugar correcto, por eso es que muchas veces batallamos, por eso es que cualquier circunstancia nos afecta, por eso es que cualquier situación, Señor, nos derrumba. Por eso es que cualquier conflicto, Señor, nos envuelve en un mar de sentimientos, inquietudes, Señor, y nos hace rebasar límites, Señor, porque no estamos preparados, porque no tenemos lo valioso, lo importante en nuestro corazón. Por eso en esta mañana, Señor, ayúdanos a poner nuestro corazón en tus manos, para que tomemos esa decisión con valor, con decisión y con seguridad, porque en tus manos, Señor, podemos estar seguros. Padre, yo te pido en esta mañana por tu iglesia, y te pido, Padre, porque mis hermanos, Señor, puedan tomar esta decisión, para que, Señor, la tomen y puedan poner su corazón en tus manos, para que entonces se produzcan los cambios que necesitamos en nuestra vida diaria. Padre Santo, una vez más, gracias por tu palabra, y pedimos tu bendición. Y sí, Señor, ayúdanos. Necesitamos acumular estos tesoros preciosos para que, Señor, seamos bendecidos, Padre. Una vez más, ayúdanos, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones.